Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Aquí desde el búnker del más allá les saluda el padre Carlos Rosell. Vamos a estudiar hoy el segundo libro de los Reyes. Ya hemos hablado del primer libro de los Reyes. Hemos dicho que, sobre todo, el primer libro de los Reyes nos presenta lo que es Salomón, su sabiduría, también su debilidad, que fueron las mujeres, y el gran protagonista, podemos decir, es el profeta Elías, quien vence a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Vamos a empezar con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ilumínanos con el Espíritu Santo, llénanos del Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos sea para tu mayor gloria y sobre todo úngenos con el Espíritu Santo para comprender tu palabra y transmitirla a los demás. Y para ello nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ayer hablábamos del primer libro de los Reyes. Hoy vamos a hablar del segundo libro de los Reyes. Y así vamos avanzando con los libros históricos. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Josué, Jueces, Ruth. Primera de Samuel, segunda de Samuel. Primera de Reyes y ahora segunda de Reyes. Repito, hemos visto Josué, Jueces, Ruth. Primera de Samuel y segunda de Samuel. Primera de Reyes y ahora segunda de Reyes. En Josué aprendemos cómo el pueblo entra a la tierra prometida. El libro de Josué nos habla de este personaje, sucesor de Moisés, Josué. Ruth nos habla de la moabita. Ella no era judía, pero se inserta en el pueblo de Dios porque Dios quiere que todos se salven. Luego hemos visto el libro de los jueces. Hemos hablado sobre todo de 3 jueces: Gedeón, Jefté y Sansón. Eran personajes que gobernaban, administraban justicia, pero también eran libertadores porque tenían que liderar al pueblo contra los moabitas, amonitas, filisteos, etc. Hemos visto primera de Samuel, ahí aparece Saúl, también David. Segunda de Samuel, aparece sobre todo David. En primera de Reyes surge la figura de Salomón y del profeta Elías. Un saludo a todos los que se están conectando. Mi bendición para todos. También aquellos que se conectan desde Los Ángeles, California. Aquellos que se conectan también desde Colombia, México, etc. Vamos con la exposición de hoy, que no va a ser larga, sino concreta. Segunda de Reyes. La pregunta es: ¿cómo leer Segunda de Reyes? En unidad con Primera de Reyes. En realidad, no debemos olvidarnos que hay una unidad entre Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Forman una unidad. Primera de Samuel nos habla del inicio de la monarquía, por eso aparece Saúl. En Segunda de Samuel se nos habla sobre todo de David. En Primera de Reyes se nos habla de Salomón. Y ahora en Segunda de Reyes vamos a ver cómo continúa la monarquía hasta que termina con la invasión de los babilonios a Jerusalén, el año 587 a.C. Entonces, una primera idea. El segundo libro de los Reyes hay que leerlo en unidad
con Primera y Segunda de Samuel y con el primer libro de los Reyes. ¿Y cuál es el género literario de Segunda de Reyes? Es un género histórico, lo mismo que Primera de Samuel y Segunda de Samuel, lo mismo que Primera de Reyes. Si estamos con un género histórico, se nos va relatando una historia, la historia del pueblo de Israel, que es una historia de salvación, porque es verdad que el pueblo de Dios era un pueblo pecador, pero también era un pueblo receptor de la misericordia de Dios. Y eso lo hemos aprendido con varios personajes. Por ejemplo, David, ya hemos estudiado a David. ¿Cuántos capítulos tiene el segundo libro de los Reyes? Tiene 25 capítulos. Es un libro que no es tan largo, así que otra noche de insomnio lo pueden leer. Si hay otra noche de insomnio, cogen el segundo libro de los Reyes y lo leen de un solo tirón. Pero no les recomiendo que lean el libro así de forma corrida. Hay que leerlo siempre con calma, con paz, sin prisa. No hay que tener prisas para leer los libros de la Biblia. Lo que hay que tener es prisa para irnos al cielo. Para eso sí hay que tener prisas, para irnos al cielo. Pero prisa para leer los libros de la Biblia no. Así que calma, con paz y tranquilidad vamos leyendo los libros de la Biblia. ¿Cuál es el contexto histórico de Segunda de Reyes? Va desde la muerte de Ahab, rey de Israel, quien murió hacia el año 850 a.C., hasta la invasión de los babilonios, que trae la caída del Reino del Sur el año 587 a.C. Por lo tanto, va desde el año 850 a.C., cuando muere el rey Ahab de Israel, reino del norte, hasta que los babilonios invaden Jerusalén y por lo tanto cae el Reino del Sur el año 587 a.C. Así que nos encontramos con varios siglos de historia en el segundo libro de los Reyes. Vamos a recordar lo que dijimos ayer. Ayer dijimos que el año 931 a.C., el reino, que era uno solo, se dividió en dos, en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tenía como capital Samaria, el reino del sur Jerusalén. El reino del norte es el reino de Israel, el reino del sur el reino de Judá. Por lo tanto, el reino está dividido. Y todo eso nos lleva a hablar del segundo libro de Reyes, porque el segundo libro de Reyes va a contarnos qué pasó con la monarquía del sur y con la monarquía del norte. Eso es lo que nos va a contar el segundo libro de los Reyes. ¿Cuál es el contenido de este libro, Segunda de Reyes? Tenemos unas ideas centrales. Elías es llevado al cielo, Segunda de Reyes capítulo 2. El profeta Eliseo, Segunda de Reyes 3:13, todo lo que significa el profeta Eliseo, muy importante el profeta Eliseo. Elías es el profeta más importante del Antiguo Testamento y el discípulo de Elías es Eliseo. Luego se nos habla cómo cae el reino del norte, Segunda de Reyes capítulo 17. El reino del sur continúa, Segunda de Reyes capítulos 18 al 23. Y el reino del sur cae a manos de los babilonios, Segunda de Reyes, capítulos 24 al 25. Ese es el contenido de este libro, Segunda de Reyes. No es difícil de entender el libro, no es difícil. No necesitas tomarte un chilcano de cachalote para que las neuronas funcionen cuando tienes que leer estos libros históricos. No son difíciles. Eso sí, hay que ir con calma, porque hay partes densas. Entonces, ¿cuál es el contenido de Segunda de Reyes? Elías es llevado al cielo, el arrebato, ahora vamos a explicar.
Se nos habla del profeta Eliseo, se nos habla de la caída del reino del norte, se nos habla de que el reino del sur continúa, pero también cae a manos de los babilonios el año 587 antes de Cristo. Ese es el contenido del libro. Es una continuación de lo que ayer estábamos hablando. Ayer hablábamos del profeta Elías. Ayer hablaba de cómo Elías vence a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Por cierto, agradezco a las hermanas que me hicieron notar que la cita no era Primera de Reyes 19, sino Primera de Reyes 18. Ya lo he corregido en el PowerPoint, así que agradezco a las teólogas. Por ejemplo, Valeria fue la que escribió: Padre, no es Primera de Reyes 19, sino Primera de Reyes 18. Así que agradezco la corrección y por eso es importante que ustedes estén chequeando las citas, ¿ya? No hay ningún problema, que me indiquen, me corrijan. Les agradezco de corazón. Entonces, ayer hablábamos cómo en Primera de Reyes, capítulo 18, Elías vence a los profetas de Baal. En este libro, Segunda de Reyes, más bien se nos habla de Eliseo, el discípulo de Elías. ¿Y qué nos enseña Segunda de Reyes? Tenemos tres enseñanzas. La caída del reino del norte se debe a sus pecados. La mayoría de los reyes del norte, casi todos, eran más malos que pegarle a una abuelita. Todos, casi en su mayoría, cayeron en la idolatría. Por eso el reino del norte cayó el año 722 a.C., porque la gran mayoría de los reyes que estaban en el reino del norte, reino de Israel, cayeron en la idolatría. El reino del sur dura más, por ser donde permanece el linaje de David y porque también hubo mejores reyes, como Josías, que aparece en Segunda de Reyes. Fíjense, vuelvo a decirlo, en el reino del norte casi todos los reyes se portaron mal. Como la clase política del Perú, igualito. Y no estoy haciendo política por si acaso, que nadie se ponga saltón. Los reyes del norte, casi todos impresentables. El reino del norte cayó el año 622 a.C. En el reino del sur hubo mejores reyes, pero también un buen porcentaje cayeron en la idolatría. En todo caso, el linaje de David permanece en el reino del sur. ¿Por qué? Hago una pregunta con premio. Otro libro. Por cierto, ya están viniendo las personas que se ganan sus libros y yo les entrego los libros, porque si no me voy al purgatorio 1.000.000 de años. Les hago una pregunta. Escriban, aquel que se recuerde, cómo se llama el sucesor de Salomón, el hijo de Salomón, que continuó la dinastía en el reino del sur. Que escriba en este momento. Yo le voy a regalar un libro, viene a recogerlo al santuario, si no lo envío por delivery con el padre Moisés que monta bicicleta. ¿Cómo se llama el sucesor de Salomón que mantiene la dinastía davídica en el reino del sur? Muy bien, Ofelia Clara Soria Portillo. La hermana Ofelia pone Roboam. Muy bien. Se acordó de algún político, seguramente, ¿ya? Muy bien. Roboam, la hermana Ofelia Clara Soria Portillo se gana su libro, el libro de oraciones, la nueva edición, donde está la salve en latín, ¿ya? Bien. Me alegra que estén atentos. Se han acordado de algún político, por eso han puesto Roboam. Entonces, vamos a preguntarnos cómo fue la caída del reino del norte. El año 722 a.C., los asirios derrotan al reino del norte. Los asirios. El rey de Asiria hizo venir gentes de Babilonia, de Cutá, de Abba, de Hamab y de Sefarvayim, y los estableció en las ciudades de Samaria, en lugar de los israelitas. Ellos ocuparon Samaria y se establecieron en sus ciudades. Segunda de Reyes 17:24.
Entonces, ¿quiénes invadieron el reino del norte? Los asirios. Los asirios entraron, arrasaron y se acabó el reino del norte. ¿Y por qué el reino del norte cayó? Porque ofendieron a Dios, porque cayeron en la idolatría. El pecado hace daño. ¿Cómo fue la caída del reino del sur? El año 587 antes de Cristo, los babilonios derrotan el reino del sur. Los babilonios entran a Jerusalén. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. A ver, repitan. Nabucodonosor. Otra vez. Nabucodonosor. El reino del sur cayó el año 587. ¿Quiénes invadieron el reino del sur? Los babilonios. ¿Quiénes invadieron el reino del norte? Los asirios. ¿De acuerdo? Vamos a repetir esto. Vamos otra vez. El reino del norte cae el año 722 a.C. Los asirios derrotan al reino del norte. Y el reino del sur cae el año 587 a.C. Los babilonios derrotan el reino del sur. En el año 9 de su reinado, en el mes 10, el 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó contra ella y la cercaron con una empalizada. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 de Sedecías. Segunda de Reyes 25, 1 al 2. Por lo tanto, tenemos aquí una primera enseñanza. El reino del norte cayó y luego cayó el reino del sur. ¿Por qué? Porque abandonaron a Dios. Cada vez que el pueblo de Dios le da la espalda a Dios, le va mal. Es una enseñanza bíblica. Cuando en una sociedad colocamos a Dios en el sótano, nos va mal. Por eso no podemos promover ideologías ateas. Toda ideología en realidad es atea. No podemos promover ningún tipo de ideologías, porque toda ideología es atea. ¿Cómo se expresa el pecado de los reyes tanto del norte como del sur? Si ustedes leen con calma el segundo libro de los reyes, se indica que cuando un rey ofende a Dios, es porque hizo el mal a los ojos de Yahvé. Cada vez que se evalúa a un rey y la evaluación es negativa, es porque ese rey hizo el mal a los ojos de Yahvé. Jorán, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, pero no como su padre y como su madre, porque retiró la estela de Baal que su padre había hecho. Es decir, no fue tan malo como su padre, pero sí hizo el mal a los ojos de Yahvé. Segunda de Reyes 3, 1 al 2. Hizo el mal a los ojos de Yahvé. A Dios no se le engaña. A los hombres podemos engañar, pero a Dios no se le engaña. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria. Reinó 17 años. Hizo el mal a los ojos de Yahvé y anduvo tras los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel sin apartarse de ellos. Segunda de Reyes 13, 1 al 2. Hizo el mal a los ojos de Yahvé. Fíjense, otro rey que no dio la talla. Hizo el mal a los ojos de Yahvé. En el año 17 de Pejaj, hijo de Remalías, comenzó a reinar Ahaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Tenía Ahaz 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén.
No hizo lo recto a los ojos de Yahvé, su Dios, como su padre David. Segunda de Reyes 16, 1 al 2. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé, su Dios. Así se evalúa negativamente a un rey en el libro de Segunda de Reyes. Por lo tanto, Dios evalúa también a las autoridades. Esto es muy importante. Dios también evalúa a las autoridades. Fíjense, no hizo lo recto a los ojos de Yahvé, su Dios. ¿Cuál es el rey que más destaca en Segunda de Reyes? Es el rey Josías, rey del sur, que gobernó del año 639 al 608 a.C. Se habla de la reforma de Josías. ¿Por qué? Porque Josías combatió la idolatría. ¿Se puede decir que después de David es el rey más importante? Una pregunta fija para el examen. Por cierto, felicito a todos aquellos que han sacado 20 en el examen de Biblia 1. Qué alegría tener brillantes biblistas. El rey más importante después de David, por lo que hizo, por su fidelidad a Dios, es Josías. En la época de Josías se descubrió el libro de la ley, se descubre en unas excavaciones el libro de la ley. Josías manda leer el libro de la ley y manda que el pueblo sea fiel a la ley. Y Josías combatió la idolatría. Qué bendición es tener un gobernante que es temeroso de Dios. Qué bendición es tener una autoridad que es temerosa de Dios, que respeta la ley de Dios. Josías, repito, es muy importante, porque cuando Josías fue rey del sur, destruyó los altares dedicados a los ídolos, buscó la unidad del culto. Todos tenían que ir a Jerusalén, al templo. Dice Segunda de Reyes 23-25. No hubo antes de él, Josías, ningún rey que se volviera como él a Yahvé con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, según toda la ley de Moisés. Ni después de él se ha levantado nadie como él. Fíjense cómo se elogia a Josías, Segunda de Reyes 23-25. Josías fue un rey que combatió la idolatría. No hubo antes de él, aquí el texto se refiere a Josías, ningún rey que se volviera como él a Yahvé, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, según toda la ley de Moisés, y después de él se ha levantado nadie como él, Josías, el rey Josías. Necesitamos que venga un Josías para que combata las idolatrías que hay ahora. La idolatría del dinero, la idolatría de la corrupción, la idolatría de la ideología de género, la idolatría del relativismo. Josías fue un gran rey. Lean Segunda de Reyes, capítulo 23. Josías defendió la fe verdadera. ¿Cómo se enseña la importancia del linaje de David? El reino del sur dura más porque en ese reino permanecía el linaje de David. El rey Joaquín, que es el último rey, es llevado a Babilonia y es protegido por Nabucodonosor. Así se enseña en el segundo libro de los Reyes la importancia del linaje de David. El último rey, el rey Joaquín, es del linaje de David, porque el linaje de David se mantiene en el reino del sur. Y cuando Joaquín es llevado a Babilonia, es protegido por Nabucodonosor. No lo toca, lo respeta, porque es el ungido del Señor. Así se enseña en Segunda de Reyes la importancia del linaje de David. Vamos a leer. En el año 37 de la deportación de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, el 27 del mes, Evil Merodach, rey de Babilonia, hizo gracia en el año en que comenzó a reinar a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel.
Le habló con benevolencia y le dio un asiento superior al asiento de los reyes que estaban con él en Babilonia. Segunda de Reyes 25, 27 al 28. Es decir, que el rey de Babilonia, entonces Evil-Merodach, respetó a Joaquín, lo sacó de la cárcel, lo respetó. Con lo cual se nos está diciendo que Joaquín tiene una protección de Dios. Y Joaquín tiene una protección de Dios porque es el ungido del Señor. No se olviden que el Mesías va a venir del linaje de David. Y Dios cumple su promesa, se está manteniendo el linaje davídico. El rey Joaquín no puede ser maltratado porque es el ungido del Señor. Joaquín se quitó sus vestidos de prisión y comió siempre a la mesa en su presencia. Se refieren a la presencia del rey de Babilonia. Y eso todos los días de su vida. Le fue dado constantemente su sustento de parte del rey día tras día, todos los días de su vida. Segunda de Reyes 25, 29 al 30. Fíjense, Joaquín ya está en Babilonia, porque los babilonios han entrado, han sacado a los judíos, un buen porcentaje de los judíos los han llevado a Babilonia, y Joaquín ahí es respetado, el rey Joaquín es respetado, no lo matan, porque el linaje tiene que continuar, el linaje de David tiene que continuar, porque el Mesías va a venir del linaje de David. Por lo tanto, aquí hay un dato interesante, la protección que hacen los babilonios con relación a Joaquín. ¿Qué profeta destaca en Segunda de Reyes? Eliseo, el discípulo de Elías. Ayer hablábamos de Elías, hablábamos cómo Elías es el gran defensor de la fe monoteísta, hablábamos cómo Elías había vencido a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, cómo les sacaba cachita, a ver, invoquen a Baal, de repente Baal está dormido y Baal no enviaba fuego al novillo para quemar el holocausto, para quemar el sacrificio que estaban queriendo ofrecer los profetas de Baal. Eso lo pueden leer en Primera de Reyes, capítulo 18. Hoy, en Segunda de Reyes, tenemos que hablar de Eliseo. ¿Qué relata Segunda de Reyes sobre Elías? Segunda de Reyes también habla sobre Elías, pero muy poco, porque nos presenta solo el arrebato de Elías, un pasaje que los evangélicos lo utilizan mucho para hablar del arrebato, ¿no? Fue arrebatado al cielo. ¿Cuántas veces he discutido con algunos evangélicos? Por si acaso, nunca hemos llegado a la agresión física, siempre ha sido de palabra. Además, hay que rechazar todo tipo de violencia física y verbal. No han sido palabras. No puedo decir que haya sido una bronca, pero sí un intercambio a veces quizás un poco intenso entre algunos hermanos evangélicos y este siervo inútil. Ahora, yo recuerdo con agrado cuando hace años atrás me invitaron a Buenos Días Perú. Hace años atrás, cuando el periodista Chincha era bien gordo, tuvimos un encuentro sobre el fin del mundo, la parusía, entre quien habla, este siervo inútil, y hubo un pastor evangélico. Y fue un diálogo alturado, no hubo peleas ni nada por el estilo. Por supuesto que él tenía su postura y yo mi postura. Ahora, los evangélicos tocan este tema del arrebato. Elías habría sido llevado al cielo en cuerpo y alma, pero hay que interpretar correctamente el texto. Iban caminando, se refiere aquí a Elías y Eliseo, mientras hablaban, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos y Elías subió al cielo en el torbellino, Segunda de Reyes 2:11. Eliseo le veía y clamaba, Padre mío, carro y caballos de Israel, auriga suyo, y no le vio más, asió sus vestidos y los desgarró en dos. Segunda de Reyes 2:12.
Aquí tenemos el texto bíblico que fundamenta lo que sería el arrebato. Pero la iglesia, y nosotros tenemos que hacerle caso a la iglesia, no dice que Elías subió al cielo en cuerpo y alma. Eso es incorrecto. Entonces, ¿cómo entender este pasaje? ¿Cómo entender esto del arrebato? ¿Cómo entender lo que pasó con Elías? Es una forma de hablar, una imagen de que Elías, por ser justo al morir, está en el ámbito de Dios. A través de este relato se nos quiere explicar que Elías, por ser justo, muere y es llevado al ámbito de Dios. Pero no es correcto decir que fue llevado al cielo en cuerpo y alma. Es una forma de explicar que al acabar sus días, su peregrinación en este mundo, por ser justo, por ser un buen profeta, un profeta fiel a Dios, está en el ámbito de Dios. Pero está esperando al Salvador, porque Jesús, no se olviden, cuando murió, su alma va al Sheol, a los infiernos, para llevarse a los justos al cielo. Elías no es más que Jesús. ¿Quién fue el primero en resucitar? Jesucristo. Y luego de Jesucristo, la Virgen María está en el cielo en cuerpo y alma. Por lo tanto, Elías no es más que Jesús, Elías no es más que la Virgen María. No podemos nosotros decir que Elías fue arrebatado, llevado al cielo en cuerpo y alma, porque sería ir en contra de dos verdades de fe. Primero, que Cristo es aquel que será el primero en resucitar, primogénito entre los muertos, dice San Pablo. Y en segundo lugar, luego de Cristo, María es la primera en participar de la victoria de Cristo resucitado. Por eso María está en el cielo en cuerpo y alma. Hay que entender el arrebato de Elías no como un arrebato en sentido estricto, que Dios se lo llevó en cuerpo y alma, sino en el sentido de que cuando muere, su alma va al ámbito de Dios. También está esperando Elías, como los otros justos del Antiguo Testamento, la venida del Salvador. No podemos colocar a Elías por encima de Jesús ni por encima de la Virgen María. ¿De acuerdo? Entonces, no caigamos en el literalismo que caen los hermanos evangélicos, porque estamos en una imagen, una forma de hablar para decirnos que Elías, por ser justo, al morir, está en el ámbito de Dios. ¿Qué podemos decir de Eliseo? Aparece como el profeta taumaturgo. Padre Carlos, ¿qué es taumaturgo? Taumaturgo es el que hace milagros. Ahora, Eliseo, estrictamente hablando, no hace milagros. Dios obra milagros a través de Eliseo. Dios es el que obra los milagros. Dios es el que hace los milagros. Esto es muy importante decirlo. Claro, una forma de hablar y se entiende, es decir, San Martincito me hizo el milagro, ¿no? San Martincito hizo el milagro de que Alianza Lima no se haya quedado en segunda división, ahora está en primera división. San Martincito hizo el milagro, el santo aliancista. Es una forma de hablar. Los milagros los hace Dios. El único que hace milagros es Dios. Ahora, Dios hace milagros escuchando a la Virgen María, escuchando a San Martincito, escuchando a Santa Rosa, escuchando a San Agustín. Es decir, está la intercesión de los santos. Los santos interceden ante Dios. Pero estrictamente hablando, los santos no hacen milagros. Estrictamente hablando, es Dios el que hace milagros, escuchando a sus amigos los santos. Y en primer lugar a la Virgen María, nuestra Madre. Y ahora hay que pedirle al Señor, a través de la Virgen y San José, por el Perú. Queridos hermanos, ya no sigo porque no me quiero meter en terreno minado, pero necesitamos rezar mucho por el Perú. Hay que rezarle a la dupla ganadora, la Virgen y San José, por el Perú, porque estamos en una situación bien difícil, muy complicada. Solamente les digo una cosa, Pío XI en una encíclica dijo que el comunismo es intrínsecamente perverso.
Esto es doctrina de la Iglesia Católica, que quede claro. Ya daré una charla al respecto, porque hay que hablar de esto. Pero ahorita simplemente les digo que hay que rezar mucho por el Perú, mucho. Con lo cual no significa que uno va a optar y va a aprobar todo lo del otro lado. Eso no significa que vamos a aceptar también una derecha corrupta. También hay que decirlo. Pero hay que decir con claridad que el comunismo es intrínsecamente perverso. Bueno, continuamos. Vamos a cosas más bonitas como lo que nos enseña Segunda de Reyes. Antes de explicar lo de Eliseo, también es bueno decir que cuando nuestro Señor Jesucristo en el Tabor se transfigura, aparecen Moisés y Elías. Pero aparecen las almas de Moisés y Elías. No pueden ser su cuerpo porque no han resucitado. El único que vence a la muerte es Cristo. Y por lo tanto el primero en resucitar. Se aparecen las almas de Moisés y Elías en forma humana. Para poder reconocer un alma, tiene que aparecerse en forma, para poder verla, aunque no tenga un cuerpo. ¿Ya? Pero ese es un tema del más allá que yo creo que ya alguna vez lo he explicado, pero bueno, en todo caso aclaro que no es correcto decir que Elías está ya con su cuerpo en el cielo, no. Vamos a señalar lo que significa Eliseo. Eliseo es un taumaturgo. ¿Ya aprendieron qué significa taumaturgo? ¿Qué es un taumaturgo? El que hace milagros. Repito, Dios es el que hace los milagros. A través de la intercesión de los santos, Dios actúa. También Dios puede actuar sin la intercesión de los santos, porque Dios es Dios, pero Dios quiere asociar a su poder la intercesión de los santos. Entonces, en el caso de Eliseo, Eliseo es un taumaturgo porque hay muchos milagros que hace Eliseo como instrumento de Dios. Por ejemplo, el milagro del aceite, Segunda de Reyes 4, 1 al 7, la resurrección de un muerto, Segunda de Reyes 4, 8 al 41, la multiplicación del pan, Segunda de Reyes 4, 42, 44, la sanación de Naamán, el sirio, Segunda de Reyes capítulo 5, la emboscada a los arameos, Segunda de Reyes 6, 8, 23. Yo les diría que lean estos milagros porque Eliseo aparece como el profeta que realiza más milagros. Por supuesto, los milagros los hace Dios, él es instrumento. El milagro del aceite, Segunda de Reyes 4, 1 al 7. La resurrección de un muerto, Segunda de Reyes 4, 8 al 41. La multiplicación del pan, Segunda de Reyes 4, 42, 44. La sanación de Naamán, Segunda de Reyes capítulo 5. La emboscada a los arameos, Segunda de Reyes 6, 8, 23. Fíjense, todos estos milagros aparecen en la vida de Eliseo. Por eso se dice el profeta taumaturgo. También se habla de los santos taumaturgos. Por ejemplo, San Martín de Porres. San Martincito era un santo taumaturgo. Levitaba, se bilocaba. Cuando iba al mercado, venía con la canasta llena. Todos los mendigos le pedían algo. Él daba, 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 daba. Y la canasta seguía llena. Milagro. Por eso a las hermanas que van al mercado, que le recen a San Martincito para que vengan con la canasta llena y no gasten ni un sol. ¿Qué relación hay entre Segunda de Reyes y el Nuevo Testamento? Jesús es más que Eliseo. Jesús es más que Eliseo. Eliseo hace milagros, sí, pero
Eliseo es instrumento de Dios. Jesús es el mismo Dios hecho hombre. Fíjense la diferencia. Jesús es más que Eliseo. Eliseo es instrumento de Dios y tenemos los milagros que les he dicho y que tienen que leer. Vamos a volver otra vez a decirlos. El milagro del aceite, 2 de Reyes 4, 1 al 7. La resurrección de un muerto, 2 de Reyes 4, 8 al 41. La multiplicación del pan, 2 de Reyes 4, 42, 44. La sanación de Naamán, 2 de Reyes capítulo 5. La emboscada a los arameos, 2 de Reyes 6, 8, 23. Son milagros. Jesús hizo más milagros. La diferencia es que Eliseo es instrumento de Dios. Jesús es el mismo Dios hecho hombre. Nadie se compara con Jesucristo. Nadie. Sería bonito que ustedes vean también a los santos taumaturgos. Los santos taumaturgos son los santos cuya vida ha estado llena de milagros. San Antonio de Padua, por ejemplo. Las chicas que quieren un esposo católico y millonario saben que tienen que rezarle a San Antonio de Padua. Le va a hacer el milagro. El milagro. Un esposo católico practicante de misa diaria y millonario. San Antonio de Padua es un santo taumaturgo. Ustedes se acordarán seguramente el milagro de los peces, cuando va a un pueblo y no le quieren escuchar, se va a la playa, predica y los peces comienzan a saltar. También el milagro de la mula, etc. Hay santos taumaturgos. Y ahora en esta situación tan complicada que estamos viviendo, de verdad necesitamos un milagro. Otro santo taumaturgo, por ejemplo, San Pío de Pietrelcina, es un santo taumaturgo. Hay otros santos que no son taumaturgos, que no hubo cosas extraordinarias en su vida, porque para ser santos no se necesita ser taumaturgos, por si acaso. Para ser santos hay que hacerlo de cada día con un gran amor a Dios y al prójimo. Bien, entonces, miren, aquí tenemos un milagro que está en la vida de Eliseo. Vino un hombre de Baal Salicia y llevó al hombre de Dios primicias de pan. El hombre de Dios es Eliseo. 20 panes de cebada y grano fresco en espiga, y dijo Eliseo, dáselo a la gente para que coman. Su servidor dijo, ¿cómo voy a dar eso a 100 hombres? Él dijo, dáselo a la gente para que coman, porque así dice Yahvé, comerán y sobrará. Se lo dio, comieron y dejaron de sobra. Según la palabra de Yahvé, 2 de Reyes 4, 42 al 44. Fíjense, ¿cuántos panes le dan a Eliseo? 20 panes de cebada. Hay 20 panes, hay 100 hombres, todos comen y sobra. Milagro. Hay 20 panes de cebada, hay 100 hombres, todos comen, se sacian y sobra. Milagro. Pero, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo va a superar todo esto. Cuando se habla de la multiplicación de los panes y de los peces, se nos dice que comieron todos y se saciaron y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Mateo 14, 20 al 21. Jesús, a partir de 5 panes y 2 peces, da de comer a 5,000, sin contar mujeres y niños. Unos 5,000, sin contar mujeres y niños, y encima sobraron 12 canastas. Jesús es más que Eliseo. A un niño le preguntaron, ¿cómo haces para repartir 5 naranjas entre 10 niños? ¿Qué haces para que de 5 naranjas puedan los 10 niños comer? ¿Cuánto le toca a cada niño? Y el niño, bien inteligente, dijo, hago naranjada, y todos toman. Inteligente, ¿eh? Hago naranjada. También hay que utilizar la cabeza. Dios nos ha hecho inteligentes, ¿eh? Para poder resolver los problemas. La tarea. Van a leer
Lucas 4, 24 al 27 y buscar en Primera de Reyes y Segunda de Reyes los acontecimientos que señala Jesús. Y hay que comentarlos. Fíjense, van a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 27. Se van a fijar en las palabras de Jesús y van a buscar en Primera de Reyes y Segunda de Reyes lo que Jesús está diciendo. ¿Qué acontecimientos está diciendo Jesús? Y van a comentar esos acontecimientos. Facilita la tarea. Mi sobrinita María Fátima, de 4 añitos, ya lo resolvió ya. No, es una broma. La historia de la monarquía nos enseña que las infidelidades a Dios son constantes. Fíjense cuántos reyes, la gran mayoría, no hacían lo que agradaba a los ojos de Yahvé. Lo hemos leído en varios pasajes. La caída de los dos reinos es consecuencia del pecado del pueblo de Dios. Cae el reino del norte el año 722 a.C., cae el reino del sur el año 587 a.C. ¿Por qué cae el reino del norte? ¿Por qué cae el reino del sur? Por sus infidelidades, porque caen en la idolatría. Pero Dios seguirá abriendo un camino de salvación porque no se va a perder la línea davídica. El último rey, Joaquín, es protegido en Babilonia. No se pierde la línea davídica. Entonces, la tarea está puesta. Leer Lucas 4, 24 al 27. Repito, leer Lucas 4, 24 al 27. Y buscar en Primera de Reyes y Segunda de Reyes los acontecimientos que señala Jesús, para que sepa cómo Jesús, nuestro Señor, hace referencia también a la historia de Israel. Bien, pues hermanos, muchas gracias por su paciencia. Estamos avanzando poco a poco. Me alegra que estén siguiendo el curso de la Biblia y a tener paciencia. Todos estamos aprendiendo, todos tenemos que ayudarnos en conocer mejor la Biblia. Esto nunca va a terminar, siempre vamos a ir profundizando en la palabra de Dios, vamos aprendiendo todos juntos lo bonito que es la palabra de Dios, lo bonito que es conocer lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. El examen ya ha dejado de estar colocado en el Facebook porque se dio un plazo de una semana. No sé si alguien quisiera desarrollarlo, que señale, me lo diga para colocarlo de repente 2 días más, pero ya me parece que son más de 100 personas que han desarrollado el examen, la gran mayoría con muy buenas notas, lo cual me alegra bastante, y voy a colocar ahora el examen del Pentateuco para que tengan otro certificado más. Muchas gracias por su paciencia, ánimo, mañana nos encontramos en la misa de 7 de la mañana. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias. Y ya saben, a rezarle a la dupla ganadora, José y María. La dupla ganadora, San José y la Virgen María. Hasta luego.